Madre del amor hermoso. En fin. Hola, buenas tardes. Estoy leyendo este diario y os voy a contar una historia relacionada con él. Pero de entrada deciros que me doy cuenta que una de las ventajas del ser humano es nuestra capacidad para apreciar las casualidades que nos brinda el azar. Y aquí se dan varias. La historia comienza así y quizás no la creáis, pero es lo que hay. Yo venía andando desde el lavadero viejo del pueblo y quise coger el atajo por el camino del Sacristán para llegar al castillo. Entonces oí las campanas de la iglesia tocando muerto. Era un día brumoso, lluvioso, típico de esta época, pero bueno, estos pueblos pequeños de Francia, todos nos conocemos y la tradición es ir a presentar tus respetos, aunque no tuvieras mucha relación con el difunto. Al llegar, encontré a Madame de Mérignac, la señora que vive en el ancian manoir delante del castillo, un manoir, esa mansión estupenda, creo que la hemos visto en alguna ocasión. Estaba ahí y yo fui a saludarla. La conocía desde pequeño y ella siempre le hacía gracia que de pequeño le besaba la mano y así hice. Le pregunté por la identidad del fallecido y me dijo que era Valérie, su antigua criada. Puse cara de perplejidad y ella me dio un golpe con el misal en el brazo, como si fuera un niño pequeño. Y me dijo, sí, hombre, aquella antigua criada que teníamos que nos daba todo tanto miedo. No la recordaba para nada. Pero bueno, entré, presenté los respetos y seguí la tradición. Nunca he encontrado la justificación litúrgica de esta tradición. Es que una vez terminado el oficio, el cura o el monaguillo presentan un balde lleno de agua bendita a los concurrentes y estos con un hisopo lo sumergen y hacen la señal de la cruz sobre el féretro. Aunque sean ateos, pero todo el mundo lo hace y yo no iba a ser menos. Como decía, llegué al castillo y dije, mira, me voy a preparar un té. No es lo mío esto del té, pero dije, bueno, pues hoy que llueve, queda muy inglés hacerse un té. Y me lo tomo y mientras paseaba por la cocina, entre la cacharrería de cobre que estaba allí brillante y daba una atmósfera bonita, me vino un flash y me acordé de esta mujer. Y era una mujer que nos daba un miedo cerval. Y yo sabía que había algo, una historia relacionada con ella, pero no atinaba el qué. Y ahí viene la segunda casualidad. El día anterior yo había estado en el mercado de animales de Santut, un mercado cercano a la antigua, donde venden todo tipo de volatería, ovejas, cabras, cerditos. Yo compro ahí lechón de Navidad siempre. Y además hay gente que prepara productos locales. Me encanta el budín negro con cebolla frita. Y luego me fui a comprar lo que hago habitualmente, un queso de cabra en un stand. Y delante mío estaba Bernard, un amigo de la infancia. Nos veíamos hace más de 20 años, pero un amigo de la infancia, de esas infancias de antes, no como ahora que están ahí pegados a la pantalla, comiendo y bebiendo cosas industriales y azucaradas y creyéndose el avatar de Peter Pan. No. Infancia con excursiones a pie a la fuente del pueblo, bicicleta, meriendas interminables y lo más bonito, nuestras primeras conversaciones sobre el otro género bípedo, y no estoy hablando del pájaro dodo. En fin, unos bellísimos recuerdos y hemos quedado vernos esa misma noche en la taberna aquí del pueblo. Y ahí empiezan las cosas. Estaba yo paseando con el té y digo, voy a llamarlo. Y lo llamé y bueno, él se quedó extrañado pensando que yo quería cancelar la cita. Y dije, no, es que fíjate tú que estaba en la iglesia, ayer te encuentro a ti y hoy me encuentro a Madame de Mérignac, que se había muerto su antigua criada Valérie. El tipo se quedó en silencio y digo, coño, ¿qué te pasa? Y dice, con la antigua criada de los Mérignac. Digo, sí. Digo, porque ¿qué había pasado? Algo, tú tenías alguna relación con eso, ¿no? Dice, no, yo no, mi primo, Jean-Marie, que tú conociste. Digo, ¿así? ¿Cómo estás, Jean-Marie? Dice, falleció el último verano que tú estuviste aquí. Inciso, yo me portaba fatal y me enviaron interno a un colegio muy lejos y nunca volví aquí de vacaciones y nunca más volví a encontrar luego el servicio militar, todas estas cosas. Y digo, ¿y se murió? ¿Y de qué? Entonces me contó toda la historia, que el pobre Jean-Marie, yo recordaba que era un chico frágil, enfermizo, que tenía anemia crónica y sus padres siempre estaban dando suero, le faltaba hierro, bueno, no sé, todas estas cosas. Y también recuerdo que hacía unas maquetas militares estupendas, bueno, el pobre chico estaba todo el día encerrado. Luego te lo voy a contar todo en la taberna. Bueno, al llegar a la taberna me encontré con Bernard, que estaba en la barra con una cerveza descomunal. Otro abrazo, empezamos a hablar. Me dice, oye, ¿sabes que cuando me has hablado de la antigua criada de los Mérignac me había un sobresalto, es que me ha dado susto? Le digo, bueno, pero cuéntame cosas, ¿qué pasó con Jean-Marie, con tu primo? Y dice, bueno, ya sabes que siempre estaba enfermo, tenía esa anemia crónica, le faltaba hierro. Bueno, pues después de tu último verano, él falleció y yo no me acordaba, según Bernard, había estado incluso en mi fiesta de cumpleaños, lo que es como uno olvida las cosas. Bueno, pues el pobre chico murió, sus padres lo atribuyeron a la falta de glóbulos rojos, según lo que les dijo el médico,
Y al morir, yo había ido poco antes de que él muriese a verlo, y él me había contado entre desvaríos, yo pensé que era fruto de su estado febril, que él había estado espiando a Valerie, la criada de la que hemos estado hablando, que ella lo había descubierto y que él iba a morir. Yo pensé que el pobre primo estaba a las últimas, no le hice caso. Y bueno, cuando murió, sus padres, como era de los pocos que lo iba a ver, veían una caja con sus maquetas, sus cosas, y no se dieron cuenta, pero entre sus cosas estaba su diario, que también me lo leí, me chocó, pero bueno, no le di mayor importancia, me pareció una locura todo, subrayé algunos párrafos, después de hablar contigo hoy he subrayado otros, y me gustaría que tú lo leyeras cuando vuelvas al castillo. Bueno, y eso hice, me vine aquí al castillo, me instalé en esta biblioteca, que como es más pequeña que otras está bien, y este butacón está revestido con un abrigo de pastor sirio, que huele, que alimenta, y luego además está lleno de ácaros, de lo más afectuoso y tierno que os podáis imaginar. Y bueno, creo que lo más fácil es que os lea alguno de los párrafos, porque realmente es sobrecogedor. Perdonadme, no me gusta leer, pero mira, atentos. Esto lo escribía el chico, ¿eh? No tiene pelo, definitivamente es calva. Eso pensé al pasar la anciana sirvienta de mis vecinos, un ser espectral al que espió por entre las cortinas. Toma ya. Es que uno se imagina al pobre chico ahí detrás de la ventana, y su piel es blanca, transparente, con los brazos y piernas trazados de venas azules y verdosas que evocan un mapa de carreteras. La vieja fámula camina siempre corvada debido a la jiba de Bactriano que se le desparrama por la espalda. Esto es un comentario gracioso, ¿no? Jiba de Bactriano. Dice, su rostro es delgado, repleto de arrugas, con una nariz y una barbilla que harían palidecer de envidia a la bruja mayor de cualquier sábado. La pobre está desdentada. Lo que más me llama la atención es su cabeza pelada, monda y brillante, a excepción de la parte occipital de donde recuerda una enorme y bien labrada trenza que ayuda con una cinta de raso allí. Esto yo me acordaba perfectamente. La vieja era calva y le colgaba solo una trenza. Y además iba con un impermeable, incluso en verano, con botas de agua enorme. Era una visión, ¿eh? Yo había oído decir a nuestra cocinera en aquel momento que parece que era una mujer que durante la guerra, sabéis, las semicias de la guerra, había sufrido mucho, parece que había sufrido una violación. Como era un niño, no me quisieron decir las palabras exactas, pero he llegado a esa conclusión. Había sido violada por un grupo de soldados, desertores, lo que fuera. La habían tenido en un hospital psiquiátrico y ahí estaba el marido de la señora Mérignac, que era médico de campaña en la guerra, pero sabes que en la guerra te deciden donde fuera, y la había cuidado y luego la había llevado de su clínica privada y finalmente la cogieron como sirvienta en su casa. Sigamos leyendo. La vieja es inofensiva, pero eso no le ahorra las bromas crueles de los niños ni los comentarios irónicos de los adultos. Es verdad, si todo el mundo se burlaba de ella, los niños le hacían pan y pipa cuando pasaba, pero bueno, ella pasaba de todo, no, le daba todo igual, y si iba hasta la tienda, ella jamás nadie la había oído hablar. Incluso cuando iba a la tienda de ultramarinos a comprar el pan, ella entregaba siempre un papel que le había dado su señora, la señora de Mérignac, y compraba y se volvía. Nunca nadie le había oído decir una sola palabra. Sigamos con el pobre chico, Jean-Marie. La verdad es que ahora me siento culpable de no haberle dado más atención a este chico. Me aburro muchísimo y siempre estoy solo. Mi familia me tiene recluido para que no empeore mi salud. Padezco anemia crónica con deficiencia de hierro y con frecuencia tengo mareos y desvanecimientos. Fruto del forzado confinamiento, me dedico a espiar desde mi ventana todo lo que pasa en el exterior. Los Mérignac son nuestros vecinos y desde mi habitación puedo ver su vasto jardín trasero. A medida que pasan los días, mi curiosidad por la vieja va en aumento. Estoy obsesionado. Parece ser que incluso, por lo que cuenta él, robó los prismáticos de su tía, que era ornitóloga, y se dedicaba a espiar a troche y moche todo lo que podía. Aquí dice, sus viajes a la granjita situada al final del jardín me intrigan especialmente. Allí conviven gallinas y conejos junto a un cordeillo ignorante de su destino pascual. Desde lejos, alma de cántaro. El pobre dice alma de cántaro a la vieja y le descubre un atisbo de sonrisa mientras trabaja incansable. Este chico estaba obsesionado con ella, pero no me extraña, encerrado. Esta mañana hay un sol radiante, me siento mucho mejor. Hace tiempo que no me encontraba tan bien. Estoy envalentonado y con ganas de hacer algo diferente. Fruto de este entusiasmo he decidido que cuando Valerie salga para recados externos me colaré en su jardín. Yo no me habría atrevido a hacer eso. Es que no os imaginan cómo era la vieja. De esta manera podré inspeccionar el cuartillo donde duerme. No será difícil. Claro, no será difícil porque aquí en los pueblos no se cierran las cancelas. Antes todo estaba abierto, pasaba de un sitio al otro y nadie desconfiaba de los niños. No puedo evitarlo. Algo de esta mujer me atrae poderosamente. Evidentemente no es algo físico, pero siento como si me amase. Estaba esperando el momento oportuno, escondido tras nuestro portón, cuando la vi salir balanceando la joroba.
se escurrió por la cancela de servicio y para allí que se fue, por el patio. Y desde ahí debió llegar al aposento de ella. Pero atención, porque ahora viene lo peor. La alcoba me sorprendió. Era austera y pulcra, con la cama iluminada a través de un ventanuco. El corazón me dio un vuelco. Extendida sobre el edredón, contra los almohadones, descansaba una veintena de muñecas de diferentes calidades, todas despeluchadas, unas mancas y otras cojas, tuertas o ciegas, pero todas tenían los vestidos recosidos con maña. Yo solo por eso ya me habría escapado de ahí, pero como alma que lleva el diablo. Y además dice, arrimado a la pared, un escritorio cubierto de cajitas con plumas, cáscaras, un feto de pollito y diferentes excrementos animales. Tonto el último, yo ahí no me quedo. Un olor nauseabundo salía del mueble empotrado en el muro. Lo abrí lentamente de par en par. En su interior, decenas de figuritas humanas confeccionadas con heces, pelos de conejo y hojas secas. Entre ellas distinguí una figura blanquecina de ojos muy negros hechos con caquita de ratón. Esta figura tenía una espina de rosal clavada en el pecho. Quería reconocerme. El corazón me dio un vuelco. De pronto sentí una respiración pesada en mis espaldas. Ella estaba allí, detrás de mí. Tengo escalofríos, lo prometo. Repito, ella estaba allí, detrás de mí, llenando desnuda el marco de la puerta. Mis ojos despavoridos viajaron raudo desde sus pechos infinitamente caídos al sexo poblado y revuelto. Su joroba se anunciaba entre sus hombros como aleta de tiburón, y los renegridos uñeros de sus pies se contraían rascando las tablas del suelo. Un hilillo de saliva se hacía paso entre lo de su formada sonrisa, mientras con ojos golosos se deshacía la trenza. Su lengua chascaba ávida y avanzó hacia mí dejando un reguero viscoso que le caía entre los muslos. ¡Qué horror! Pues está claro que la vieja se lo comió entre pan y pan al pobre puber. No sé, realmente no sé si el chico se imaginó todo esto, si es verdad. Lo que puedo deciros es que la vieja daba miedo, pero miedo de morirse. Es que te la imaginabas que llegaba a tu ventana con su escoba, te cogía de la oreja y se te llevaba contigo. Pero bueno, descanse en paz, al menos con el funeral católico quizás se ha ido el mal rollo de ahí. En fin, si os ha gustado esta historia, hay muchas más, o sea, por favor, suscribiros. Las hay tenebrosas, más divertidas, hay de todo. Suscribiros e iréis viendo todo lo que acontece por aquí. Un abrazo muy grande para todos.